David Fernández, de la CUP. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Bona tarda, bon dia, i antes de nada permitirme pedir la libertad inmediata del amigo y compañero jornalero Diego Cañamero, detenido esta mañana en Andalucía. Bueno, David, dicho lo cual, cuénteme qué le parece lo que está pasando en torno a Convergencia Democrática de Cataluña esta mañana. Bueno, pues suma y sigue seguramente, porque la investigación del caso Palau, por ejemplo, antes de irnos de vacaciones ya hablaba de un pacto criminal estable entre Convergencia Democrática de Cataluña y la constructora FCC, y ahí figuraba el extesorero de Convergencia, Daniel Osacar, a la cual la Fiscalía hoy en aquella causa le pide 7 años de cárcel. Es seguramente el dilema o el aforismo que podríamos decir es que las evidencias e investigaciones de corrupción en Cataluña y particularmente en Convergencia Democrática de Cataluña no deberían negar tampoco el uso electoralista, político y partidario de los aparatos del Estado, y viceversa, el uso partidario y soez y político del ámbito judicial no deberían negar en ningún caso la existencia de la corrupción en Cataluña. Hoy hay 147 investigaciones abiertas por corrupción en Cataluña, 600 cargos públicos imputados en todos los països catalans, y una corrupción que, según el estudio más aproximado, pues le cuesta al Estado español 40.000 millones de euros. Esa es la friolera del coste social y económico de la corrupción, ¿no? David, pero bueno, da para pensar, por supuesto. Ahí creo... No, iba a preguntar si usted entonces no tiene... No, iba a preguntar si usted entonces no tiene ninguna duda de que esta operación contra la corrupción que se desarrolla esta mañana guarda relación con el proceso de independencia. Yo creo que se mezclan las dos cosas y que una cosa no debería negar la otra. Sobre la financiación ilegal de los partidos políticos, donde en Cataluña, como sabéis, hay sentencias firmes, desde el caso Filesa, que afecta al Partido Socialista catalán, hasta el caso Pallarols, o el caso Treball, o el caso Turisme, que afecta a la Unión Democrática de Duran Lleida, con sentencias firmes y con indultos, hay que recordarlo, porque peor que la corrupción es la impunidad de la corrupción. Sobre ese ámbito donde la financiación irregular, ilegal o ilícita de los partidos políticos, quien lo dijo en 2009 fue un expresidente de la Generalitat que se llama Jordi Pujol, que en una entrevista en TV3 dijo: si entramos por ahí, todos nos haremos daño. Entonces, eso es una realidad, que la financiación ilegal de los partidos políticos ha existido. Ahora hay que poner hilo a la aguja y no dejar ni un solo caso de corrupción impune, pero al mismo tiempo fue un intento, todos lo conocemos, y creo que ahí está el periodista Eduardo Indo y también lo sabe de primera mano. En octubre del 2012, dos comisarios adscritos a la UDEF, esa anomalía policial, se desplazaron a la Fiscalía de Barcelona para exigir la entrada y el registro de la sede de Convergencia. Entonces, yo no va a negar la CUP nunca de que estamos de pie contra cualquier caso de corrupción, que la corrupción existe, que hay que combatirla con tenacidad y con todo el tesón, pero tampoco vamos a negar que ese Fernández Díaz, que se reúne con Rodrigo Rato en su despacho, una lógica absoluta de la impunidad de las élites, pues también existe. Y a un mes de las elecciones más importantes en Cataluña desde el final de la dictadura franquista, hombre, pues no piensa mal, sino piensa más, y no nos quedaremos cortos. Pero insisto que ese es el dilema un poco kafkiano, ¿no? La corrupción no puede negar la guerra sucia del Estado, y la guerra sucia del Estado no va a negar la corrupción en Cataluña, que de haberla hayla y ha sido extendida, y la corrupción no ha sido del sistema, ha sido el mismo sistema en sí David, mismo. me gustaría que escucháramos juntos unas declaraciones que se produjeron hace unos años en el Parlamento y luego las comentamos. Pasqual Maragall con Artur Mas. Muy bien. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. David, escuchando estas declaraciones, con el paso de los años uno tiene la sensación de que allí había más de uno que sabía cosas y que aún así hemos pasado todos estos años sin que verdaderamente saliera pues el pus. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación, que la omertá, ese silencio espeso y denso, ha caracterizado la financiación irregular de los partidos políticos. Finalmente, me voy más cerca. En marzo de 2012 es el Partido Popular quien indulta a los cargos directamente implicados de Unión Democrática de Duran Lleida por financiación ilegal de su partido político. El 3% ahí está,
como sombra alargada. Yo creo que es evidente, además, incluso, vamos a decirlo así, no es solo una singularidad de Cataluña o del Estado español. Ha pasado en Italia, ha pasado en Grecia, de hecho es un modelo que también afectó a la CDU alemana de Helmut Kohl, que está condenado por financiación ilegal de partidos políticos, en ese mismo esquema, comisiones a cambio de concertación en la obra público-privada. Y lo más desarrollado que tenemos en ese sentido judicialmente, donde como sabéis somos acusación popular, en el caso Palau, es el caso pues, de las obras de la línea 9 del metro y del Palacio de la Justicia, que es lo que esperemos que en breve, porque una justicia que es lenta tampoco es justicia, pues podamos asistir a la vista oral y clarificar esas comisiones que, insisto, según la Fiscalía remitirían a un pacto criminal estable. David, ¿de qué manera cree usted que puede afectar también esto? También es verdad que... Sí. También, sí, iba a preguntar... Habría que decir también indiciariamente que nos vamos a un ciclo anterior. Estamos hablando de investigaciones sobre ese ciclo de crecimiento económico, de burbuja inmobiliaria, de crecimiento absolutamente irracional, donde había mucho dinero para repartir. Hoy estamos en el 5º año de la crisis, por tanto, está saliendo todo lo que estaba debajo de la alfombra del ciclo anterior. Afecta... Pues yo recuerdo un artículo también reciente del periodista Manolo Vidal. David, si es que yo lo que quería saber es de qué manera cree usted que puede afectar esto a la lista de Junts pel Sí, o de alguna manera a la precampaña y a la campaña electoral, porque claro, en esa lista está Artur Mas, pero también está Oriol Junqueras, y digamos, no hacer nada supone admitir que esto está pasando. Bueno, yo creo, lo que también la mañana, como entenderéis, es agitada, declaraciones de Raúl Romeva en el sentido de que independientemente de la formación política hay que llegar hasta el final, pero lo que nosotros siempre hemos exigido es luces y taquígrafos y por tanto Junts pel Sí lo que debería hacer también es efectivamente exigir lo mismo, tomar las decisiones que considere oportunas y necesarias e intentar construir hacia adelante, es decir, que nunca más en este país haya esas dinámicas de corrupción vinculadas a la especulación inmobiliaria, a la financiación irregular de partidos políticos, a la concertación de obra público-privada o al fraude fiscal, pero evidentemente hay que plantarse frente a la corrupción y obviamente pues personas como Raúl Romeva o Oriol Junqueras están absolutamente limpios de cualquier sospecha de corrupción, pero sobre Convergencia Democrática de Cataluña está todo el peso de 34 años de gestión autonomista en Cataluña y unas cuantas investigaciones. Por tanto, en lo positivo desde nuestra perspectiva es que evidentemente la corrupción tiene que estar en la agenda pública y en la agenda política y que el combate a la corrupción, que es lo que carcome la democracia, es inacabable. Hay que estar permanentemente luchando contra cualquier tipo de corrupción. Pero también es verdad que los del Gürtel, los de la Caja B, los que indultan corruptos son los que dan lecciones de corrupción y eso permitirme que roce el cinismo más hipócrita, ¿no? No me venga usted con el y tú más, que le tenía yo por un político diferente. David, una cosa más, ¿va a pedir la CUP? No, ni mucho menos. ¿Va a pedir la CUP alguna responsabilidad concreta? Sí. Lo que no somos es olvidadizos. Nosotros responsabilidades siempre. Insisto, somos acusación popular. En el caso Palau, a través del movimiento vecinal de Barcelona, del movimiento cooperativista, sí, pero David, no es que seamos del y tú más, sino de la visión completa del conjunto. Me refería a alguna responsabilidad concreta por lo que ha pasado hoy. Responsabilidades en el ámbito político o en el ámbito policial del Estado español. Porque exigimos ambas, seguramente, ¿no? Sí, pero hombre... Políticas, por supuesto, hace tiempo que exigimos, ¿no? Claro, pero no se había registrado la sede de Convergencia, ni la Fundación de Convergencia, ni 4 ayuntamientos. Por eso le digo si esto cambia algo o va a hacer que la CUP eleve el tono, es lo que le preguntaba. Bueno, se había registrado anteriormente el de Torredembarra, que si no me equivoco está, ¿no?, en la continuación de la investigación, pero la CUP ahí ni sube ni baja, siempre está al mismo nivel de absoluta exigencia, de depuración de responsabilidades, de reconocimiento de todos los hechos, de reparación del daño causado y de garantías de no repetición. Pero desde ese punto doloroso, ¿no?, de ver cómo es la metástasis de la corrupción, la exigencia de un futuro diferente y de que no vuelva a pasar, y ahí todas las exigencias. Y el 2 de septiembre hay una comparecencia del presidente Mas en el Parlamento de Cataluña. La CUP no puede estar porque no forma parte de la Diputación permanente, pero en nuestro eje de programa político la corrupción está en primer nivel, ¿no? David,
Muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Suerte y mejórese, que creo que tiene usted algún achaque. Efectivamente, muchas gracias, Cristina, y cañamero libertad. Hasta